hay coincidencias, hay aspectos en los que coincidimos respecto del diagnóstico del problema, desde una perspectiva, poniendo más un énfasis en una cosa o en otra, pero yo me quedé enganchado con algo que dijeron ustedes sobre Frachele, Aquaman, y cómo sorprendió que el Parlamento hubiera recibido un torturador del 300 Carlos sin que nadie hubiera reaccionado. Ese es un déficit que tenemos también nosotros como movimiento popular. Lo digo autocríticamente. Tenemos que estar más conectados como para que después de acumular esas denuncias que se organizaron con compañeros de Crisol y que luego lo tomó el Observatorio Luz Ibarburu, donde las víctimas decían: este tipo, Frachele, personaje importante, que fue director de servicios de las Fuerzas Armadas, de servicios de jubilaciones y retiro de las Fuerzas Armadas, que aparece en los medios de comunicación, las víctimas decían se especializaba en el submarino. Debimos ejercer alertas comunicacionales. De hecho, ahí miro a Rebeldía Organizada, porque en el caso de Zuluaga, el seguridad de la selección, ahí funcionó bien y creo que hubo una buena interacción entre el manejo de las redes, que la gente más joven maneja mejor que nosotros, la comunicación, el tino y la inteligencia con que se planteaba un caso vinculado a la emblemática selección uruguaya de fútbol. Lo pongo como ejemplo de algunos aciertos y algunas debilidades. También es cierto que en algún momento comentáramos: mire que Frachele, este que aparece en los medios de comunicación, es este sujeto que está denunciado por las víctimas y que tiene un pedido de procesamiento fiscal por crímenes de lesa humanidad. Lo digo para decir algunas cosas tenemos que hacer en forma tal vez más organizada, y que se pelea esa cuestión que, como dice Ivonne, en términos de valores en el ámbito de la comunicación social, que es una forma de hacer política, sin duda. Alguien más ahí de la mesa primero y después pasamos de vuelta. Pasamos allá de vuelta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Fernández, vengo en nombre de Plenaria de Memoria y Justicia. Creo que el eje principal de la discusión agarró se nos fue un poco del tema, ¿no? Venimos a ver cuál es la situación actual del ejército y hacia dónde va encaminado. Plenaria de Memoria y Justicia hace 18 años que lucha contra la impunidad, ¿no? Estamos, como decía el abogado Chargonia, constantemente actualizando datos. Hemos entregado una lista de más de 400 represores que siguen libres, ¿no? Y seguimos con los escraches. Seguimos con los escraches porque ante esa falta de voluntad política, ¿no?, que yo no sé si lo podemos seguir llamando un gobierno de izquierda, quizás a la fuerza sí sea de izquierda, pero el gobierno con el pasar de los años lo ha demostrado que no es de izquierda, y lo han dicho los señores diputados, acaban de decirlo ahora 2 veces, ¿no? Es una forma de lucha. Esta conversación empezó cuando el compañero hace una introducción, dice que Plenaria hizo un escrache junto con el PCNT. Plenaria sigue haciendo escraches. Yo no sé por qué el PCNT agarró y dejó de hacerlo, ¿no? Si carecemos de justicia y dejamos que los represores, como acaba de contar la compañera de Crisol, se lo encuentran en la calle, se lo encuentran en un supermercado, donde una madre tuvo que decirle al nieto el otro día en un supermercado y no pisar en ese supermercado, ese señor que está en la cola del supermercado es el que asesinó y torturó a tu abuelo. Creo que la denuncia de la sociedad toda, ¿no? Mantener la memoria viva, una memoria activa en la calle, es fundamental, fundamental para dar una respuesta, que no olvidamos, mucho menos agarrarme perdonamos ante una carencia de justicia. Y quiero volver a lo puntual, ¿no? El papel, el del ejército en el día de hoy. Hay un contexto internacional y se está dando ahí en las regiones nuestras, el ascenso de Bolsonaro. No es nada nuevo, el discurso puede ser diferente. Creo que no debemos olvidarnos que Bachelet, Cristina y Dilma aprobaron en los territorios fronterizos la ley antiterrorista. La finalidad de la ley antiterrorista no es otra que proteger a las multinacionales, ¿no? Eso está inmerso, no sé si alguien ha oído hablar del Plan IRSA, ¿no?, que Uruguay quizás esté un poco ajeno porque carecemos de campesinos, carecemos de luchas territoriales, y la globalización está en otra etapa.
o sea, la etapa de la expoliación y el extractivismo. Y los ejércitos son fundamentales para eso. O sea, porque son los encargados de ir a proteger el saqueo. O sea, tenemos el modelo de lo que ha sufrido África, o sea, lo que pasa en el Medio Oriente, y eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora está en nosotros, ¿no?, cómo como sociedad organizada, como gente de izquierda que pregonamos, o como de buscar un buen vivir, y hacerle un honor y un homenaje o sea, a los compañeros desaparecidos, pero en la lucha real, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar el fascismo que se nos viene? O sea, esa alianza de los 5 buitres que estaban adormecidos, que es el eclesiástico, que vuelva a tener una injerencia en Brasil, ¿no? O sea, el poder económico empresarial, o sea, el poder político y los medios de comunicación se avanzan en la región, ¿no? En un nada extraño, o sea, que se haya mandado al ejército, o sea, a cuidar la frontera. Ya teníamos, o sea, unos adelantos de la propuesta del ministro Huidobro, que quería hacer un puerto militar en el río Uruguay. Y quería hacer un puerto militar, el puerto de agua profunda, no era solo para el saqueo, era un puerto militar para la llegada, o sea, de la 7ª flota, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos enfrentando realmente? ¿Qué es lo de Manini Ríos? ¿Hacia dónde apunta esa jugada política que el triunfador fue él? Él quedó como héroe de una base militar, o sea, de los soldados, ¿no?, y obligó a la fuerza política que gobierna, o sea, a cambiar una ley, una reforma. De un ejército que el compañero agarraba y nos hablaba de honor, y Yance también, ¿no? ¿Cuál honor tiene el ejército nuestro? Si de los asesinos y los torturadores que se procesaron, a ninguno le dieron la baja. No hay uno solo que le han dado la baja, y todos gozan de sus jubilaciones y sus pensiones, ¿no? Entonces creo que es el momento de volver a mirar, ahí como se hablaba en los 60, en los 80, cómo organizamos y consolidamos una resistencia social fuera de lo que es el Estado y la gobernabilidad del partido político que esté de turno. Eso está en nosotros, en lo que ya agarramos y lo vivimos, en lo que lo padecimos, ¿no? O sea, porque vienen por todo, no vienen por la dominación del explotador por el explotado, o sea, vienen por los recursos nuestros y por la vida nuestra, ¿no? O sea, creo que es un mensaje que tenemos que ver cuál es la situación real, o sea, las Fuerzas Armadas, o sea, en un futuro, fuera del contexto, si lo mandaron para España, si quedó acá, si había que echarlo o no había que echarlo. O sacan a él y queda otro. Y puesto a la misma fuerza política, ¿no? O sea, creo que, o sea, el mensaje va más allá que esto. O sea, es un mensaje para unir fuerzas, para que cada uno vea, ¿no?, de su colectivo, de su partido político, hacia dónde vamos como pueblo y hacia dónde vamos en el contexto de la región, ¿no? Era eso, gracias. Hay un compañero que pidió el micrófono. Sí, ponés por adelante. Le voy a pedir la autogestión. Burro, si querés, no. No. Autogestionados no. Ahí O está. sea, con todo se me olvidó de hablar de las fuerzas de ocupación reales que son Haití y Congo, ¿no? Después te olvides. Ahí listo a la hora. Bueno, acá tantas cosas que se dijeron. Se dijo que las Fuerzas Armadas eran la defensa del... ¿Se puede presentar, compañero, como habíamos pedido? Sí, perdón, me olvidé. Sí. Me digo muchas cosas. Me llamo Efraín Oliviera de Salvaje. Bueno, Entonces estaba empezando a decir que aquí se dijo que las Fuerzas Armadas sirven para la defensa de las clases dominantes, de la oligarquía, lo que es absolutamente cierto, ¿no? Yo me recuerdo cuando el golpe del 73, cuando se ocuparon las fábricas, aplicando una gestión anterior de la CNT, el primer civil que salió a hablar por cadena de radio y televisión fue el presidente de la Cámara de Industrias, que se llamaba Héctor Rodríguez Avellá, que era de la fábrica de cocinas Stuart Warner. Entonces hizo su llamado a la paz, a volver a trabajar, o sea que dio la cara, primera cosa, la Cámara de Industrias. Y sin duda que las Fuerzas Armadas les sirvieron, ¿no? Pero el tiempo pasa y creo que hay, por suerte, ciertos antagonismos, en este caso entre las Fuerzas Armadas y las clases dominantes, que recuerdo que al fin de la dictadura, cuando la CONAPRO
en la que estaban los partidos políticos, todos los partidos políticos, sectores sociales como el PIT, ASEP, nosotros el PAJ, FUCOM, también estaban los sectores patronales ahí trabajando para volver la democracia con o sin comillas. Ya le habían dejado de servir los militares porque no es tan exacta la cosa que siempre les sirvan, ¿no? Entonces hay que tenerlo, me parece, en cuenta, ¿no? Porque no coinciden, porque en todo caso las Fuerzas Armadas son bastante autónomas, desde su formación, desde los casi niños que se forman en los liceos militares, que yo siempre digo que por eso los niños no pueden votar, no pueden una cantidad de cosas, están prohibidas para menores, ellos desfilan con armas, con viejos Mausers que nos sirven muchísimo, pero que sí, solo sirven para matar, ¿no? Y la gente los aplaude, las tías, las abuelas, todos los padres, ¿no? Y eso es la sociedad, no es, ahí hay que, me parece, tener presente esto, ¿no? Entonces yo dije, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Eso es lo que importa, ¿no? Lo otro es casi como cuento, ¿no? Como recordar cosas. Entonces, yo creo que ver los elementos que hablamos acá, al hablar, ustedes no hablamos, yo no hablé, al principio, y ver lo que son las Fuerzas Armadas, lo que son las que aplican la violencia como método, más allá de la razón o no. En el escudo de Chile está muy claro que te dice por la razón o por la fuerza. Eso se puede aplicar a cualquier fuerza armada, ¿no? Entonces creo que nosotros, sin abandonar otros espacios de lucha, pudiéramos trabajar para proponer la supresión de las Fuerzas Armadas. Creo que ganaríamos por dos lados, ¿no? Por un lado, no nos pisarían la cabeza capaz, y por otro lado, le quitaríamos una arma, una herramienta a las clases dominantes, ¿no? Bueno, la dejo por acá. Más preguntas que otra cosa. Está Olivetti y después Olivera. Todo con O. Sí. Hay muchos Olivetti y Olivetti, Olivera. Son los olivas todos, ¿no? ¿Qué fórmula? La fórmula Oli. En Rote hay un rincón de los oliveras. Porque siempre hay muchos, tenemos muchos oliveras siempre, no sé por de la fundación. Habla fuerte, pasa bien. Dale más fuerte, compañero. No, yo señalar una cosa, que en este momento el tema de la impunidad está dejando a la vista su peor cara, o sea, es evidente que el envalentonamiento facho de las Fuerzas Armadas, su participación en esto, tienen en la impunidad un fundamento visible, claramente visible. Y eso abre las posibilidades y la cierta esperanza de que haya un empuje del movimiento popular en la dirección de romperla. Digo, de ir más lejos en el camino de la pelea por la impunidad. Y eso nos convoca, digo, es un primer aspecto un aspecto que la visibilidad del asunto. Cómo la impunidad es clave para que hoy estemos viendo ese envalentonamiento público de unos pocos años a esta parte. Antes estaban más escondidos, sabíamos que era todo él, pero costaba hacerlo visible. Hoy es visible porque lo hacen visible ellos. Porque más que en el 73 uno tiene la idea de que estamos en el 64-73, digo, en un proceso un poco más largo, donde uno ve cómo las cosas van pasando, hay ajustes económicos que están, el tema militar aparece en Brasil, aparece en distintas regiones, y esto hay un sentirse de la parte del sistema que les da rienda suelta a que lo puedan hacer. O sea, pero se ve. Y además uno siente que hay mucha más gente que está peleando contra la impunidad en este momento que hace no tanto, ¿eh? Digo, como que es un aspecto que vale la pena resaltar dentro del movimiento popular en general. Para ponerle una cuota de
está claro, a la salida de la dictadura, el viejo debate que había en la izquierda antes, si era con o contra, se había quedado laudado, era obvio. Y entonces era fácil plantear que el que no existiera la institución militar era un objetivo razonable del movimiento obrero y popular. Era algo que era fácil de plantear, de decir. Eso, desgraciadamente, entre otras cosas por la impunidad, se movió negativamente. Hoy no es tan fácil. De hecho, la idea de que son fuerzas de ocupación y no debieran existir desde el punto de vista popular es algo difícil de decir. No encuentra muchos actores políticos o sociales que estén planteando eso, cuando en realidad ellos cada vez que pelean lo mencionan, dicen, y le digo, polemizan con la idea de que no debieran existir, aunque no hay nadie que políticamente esté planteándolo y diciéndolo dentro del movimiento social con fuerza. Es asombroso. Que habla de debilidades, ¿no? Raúl Olivera, de la Comisión de Derechos Humanos del PCNT. Voy a empezar con algo que puede resultar gracioso. Hay una anécdota que contaba, que siempre usaba Hugo Cores, que cuenta de una persona que entra a una UAC donde hay una cantante de boleros y la gente le está pidiendo canciones, ¿no?, de bolero. Entonces le gritaban engañera, traidora. Y el paisano entra ahí y levanta la mano y dice, hija de puta. Entonces yo voy a tratar, digamos, de no ponerme en esa tesitura. Se lo dijiste. Ya está, no digas más hay una, siempre se ha dicho, y en parte es así, que la lucha de clases es el motor de la historia. Pero hay otro motorcito. Yo voy a referirme a ese otro motorcito que se llama también el avance de la humanidad o la lucha de la humanidad es la lucha y ahí, perdónenme si no uso el lenguaje inclusivo, del hombre contra el autoritarismo estatal. Entonces yo no puedo separar a las Fuerzas Armadas como un elemento constitutivo del poder del Estado. Entonces, efectivamente existe en nuestra sociedad tanto las firmas que está juntando Larrañaga como las modificaciones últimas del Código del Proceso Penal, que lo que tienden a hacer es aumentar el poder del Estado y por lo tanto disminuir el poder ciudadano. O sea, entonces esa para mí es una reflexión, que algunos pueden catalogarme que es una reflexión medio anarquista, pero capaz que lo es. Totalmente. ¿Qué tanto problema? No te quedes. Volviste, Raúl. No deja de ser cierta. No deja de ser cierta. Entonces, por supuesto que esa lucha, digamos, contra el autoritarismo estatal, y en este caso contra el autoritarismo, porque el terrorismo de Estado, cuando decimos terrorismo de Estado, era el terrorismo militar organizado desde el aparato del Estado, enfrentar eso y tratar no de derrotarlo, por lo menos de hacerle algunos moretones, nosotros hemos elegido darlos desde la propia institucionalidad del Estado. Y eso es una contradicción, porque efectivamente nosotros estamos, lo que se llama la estructura jurídica política de una sociedad, es una estructura que de alguna manera está ordenada desde el punto de vista el Estado está estructurado desde el punto de vista del funcionamiento en función de los intereses de la clase dominante. Anarquismo filosófico, como... Entonces, claro, entonces yo creo que efectivamente dar la lucha en el terreno, digamos, de la impunidad ha sido de alguna manera una continuidad de lo que fue el primer atisbo de desafío al poder militar que ocurrió inclusive dentro de la dictadura, que fue el tema de los derechos humanos. O sea, cómo nosotros trasladamos esa lucha que venía, que era un desafío al autoritarismo militar o cívico militar de la dictadura, cómo lo seguimos desarrollando en democracia para efectivamente horadar ese poder del Estado que se sienta sobre las Fuerzas Armadas. Y vuelvo al cuento primero que yo hice.
acá en Uruguay no iba a haber, nadie iba a ir preso. Es más, posteriormente inclusive la doctora Susana Berruti, que muchos la defienden, dijo en determinado momento ningún militar va a ir preso y es más cuestionó a Y veces después dijo que estaban condenados sin pruebas. que estaban condenados sin prueba. Bueno, efectivamente hubo un periodo donde acá no iba a haber ni verdad ni justicia. Y después iba a haber la verdad posible. Y después, bueno, íbamos a meter preso a 3 o 4 normal y quizá terminó el problema. Bueno, y hemos seguido avanzando, se metió un general en actividad preso, o se intentó procesarlo, y bueno, y ahora tenemos 50 pedidos de procesamiento. Entonces, de alguna manera me parece, quiero reivindicar ese aspecto, porque si nos hubiéramos pensado que efectivamente, como ciudadanos, frente a ese poder omnipotente del Estado, dictatorial o democrático, que efectivamente tiende a consolidar las estructuras que le permiten mantener su subsistencia, nos hubiéramos cruzado de brazos, el panorama que tendríamos sería otro. Entonces yo reivindico de alguna manera la posibilidad de dar, inclusive la lucha en el marco del ordenamiento jurídico actual. Porque yo también pienso que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, con todas las dificultades que puede tener y los cuestionamientos que puede tener, fue un triunfo de la sociedad civil. La Convención sobre Desaparición Forzada, ¿qué fue? Fue un invento de los estados, fue una imposición del movimiento de la sociedad civil frente a un hecho que creó un instrumento que efectivamente le ha generado dificultades a los poderes del Estado. Y se lo creó en Chile, se lo creó en Perú, y se lo creó en Uruguay, se lo creó en Argentina. Bueno, en otros lugares no ha tenido la capacidad de hacerlo, como en el caso de Brasil. Entonces yo quiero reivindicar ese aspecto, me parece que efectivamente el factor militar es un elemento del poder estatal. Y ojo, y también con esto, que esto sea muy provocativo, lo digo, lo es desde el punto de vista de las sociedades capitalistas burguesas y también lo ha sido de ciertos proyectos llamados de izquierda o de socialismo. Entonces, en ese sentido me parece que esa desconfianza hacia el poder del Estado es algo que no debemos de abandonar y de tener siempre presente desde el punto de vista como ciudadano. ¿Alguien quiere hablar? Yo quiero hablar. Ah, bueno.